Muy buenas a todos y bienvenidos. Y si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy, que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad. Hoy te voy a hablar sobre uno de los accidentes más importantes que más repercusión tuvo en la historia de la República Argentina. Me refiero a la tragedia de Once. Tragedia que ocurrió hace ya 9 años, pero que todavía sigue muy presente en el pensamiento de todos los argentinos. Sin dar más vueltas te comento qué ocurría un 22 de febrero de 2012 en Buenos Aires. El 22 de febrero de 2012, pasadas las 8 de la mañana, el tren Chapa 16 de la línea Sarmiento corría por la vía de Moreno a Once, en Buenos Aires. El tren correspondía a la empresa Trenes de Buenos Aires, de ahora en más TVA. Era miércoles, primer día laboral de la semana, ya que había sido fin de semana largo por los feriados de carnaval. Es por esto que el tren se encontraba desbordado de pasajeros que iban a su respectivo trabajo. La formación, que estaba conformada por 8 vagones, circulaba sin un compresor, que es necesario para darle aire al sistema de frenos, y con otro en estado inoperante. Venía con freno largo, es decir, que necesitaba mayor distancia para frenar. La cabina del conductor no tenía un velocímetro, por lo que el motorman tenía que calcular a ojo la velocidad que traía para aplicar el freno. La formación salió de la estación Caballito a las 8:23 con destino a la estación de Once, a la que llegó a las 8:28. En ese trayecto, el tren venía a una velocidad de 72 km por hora y transportaba a más de 1.200 pasajeros. Al ingresar a la estación terminal de Once, que era la última parada del tren, cuando se encontraba a solamente 300 metros del paragolpe, la marcha de la formación bajó a 20 km por hora y a esa velocidad, alrededor de las 8:30 de la mañana, impactó contra el parachoque de la estación, que no tenía su sistema hidráulico en funcionamiento. Se cree que uno de los vagones se introdujo hasta 6 metros dentro del otro. En total, fallecieron 51 personas, y entre ellas se encontraba una mujer que estaba embarazada. Además, hubo 789 heridos. La mayoría de las víctimas se encontraban entre el primer y segundo vagón, y decenas de bomberos y rescatistas trabajaron durante horas para socorrer a los damnificados. Una de las muertes más recordadas fue la de Lucas Menguini Rey, de solamente 20 años. Lucas fue encontrado 3 días después de ocurrió el accidente. Se encontraba en uno de los últimos vagones. Fue una tragedia que conmovió a todo el país. El pedido de justicia se repetía el 22 de cada mes en las diferentes calles de Buenos Aires y además había varios imputados por la evitable desgracia. Seguimos esperando del Poder Ejecutivo de la Nación alguna palabra que nos permita saber que tienen conocimiento de lo ocurrido el 22 de febrero. Que se den cuenta que así como los escuchamos todos los días hablando del TD por el 7 de diciembre y su implicancia sobre las licencias de medios audiovisuales, nos gustaría alguna vez escucharlos sobre el 22F. Con la suelta de globos negros, los familiares se reunieron a pocas horas del fallo del juez. En total fueron 2 juicios, primero en 2014 y después en 2017. La causa fue investigada por el juez federal Claudio Bonadío y fue juzgada en 2 juicios orales, conocidos como 11-1 y 11-2, seguidos contra distintos acusados. En 11-1, el juez Bonadío elevó la causa a juicio con 28 procesados, entre ellos el maquinista Marcos Córdoba y los exministros de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Dicho juicio tuvo como investigación central el estado de los frenos para establecer si el maquinista del tren, Marcos Córdoba, había omitido frenar o si los frenos estaban rotos, debido a que no habían sido adecuadamente mantenidos, poniendo así la responsabilidad en cabeza de los dueños de la empresa ferroviaria, sindicalistas y funcionarios de control. El juicio se extendió por casi 2 años, y entre los actos más relevantes se encuentra la decisión del tribunal de rechazar las conclusiones de 4 de los 6 peritos, de los ingenieros Horacio Fagiani, Julio César Pastine, Alejandro Leonetti y Raúl Díaz, y solicitar que los mismos fueran procesados por falso testimonio, cosa que hizo el juez Bonadío.
En ese marco, el perito ingeniero Leonetti fue detenido por el tribunal. 2 años después, los 4 peritos resultarían absueltos. De los 28 imputados, fueron finalmente 21 los condenados. 18 eran empresarios que casi todos tenían relación con TVA, entre ellos el presidente de TVA, Sergio Cirigliano. A ellos se sumaron 2 funcionarios, que fueron la cabeza de la Secretaría de Transporte de la Nación a la época del accidente y hasta 3 años antes. Ricardo Jaime, antes del accidente, y Juan Pablo Schiavi, cuando fue el accidente. Que además Schiavi comentaba esto horas después del siniestro del 22 de febrero. Este coche estaría entre 1.200 y 1.500 personas, pero con una particularidad. Los 2 primeros coches, y esto es todos los que usamos alguna vez el ferrocarril, sabemos que hay una cultura muy argentina de esto, de ir a la punta del tren para bajar primero y llegar antes y pasar antes y no hacer cola y no esperar el colectivo, bajar más rápido el subte, etcétera, etcétera. Esos 2 primeros coches estaban abarrotados de gente, o sea, tenían mucho más carga que la que habitualmente, lo cual produjo que el accidente tomara un ribete de tragedia. Si esto hubiera ocurrido ayer, que era un día feriado, seguramente ese coche hubiera impactado y hubiera sido una cosa mucho menor y no la gravedad de lo que fue hoy, que lo constituye un accidente extremísimo y de muchísima gravedad. Finalmente, también fue condenado el maquinista Córdoba con una pena en suspenso. Las penas fueron de 3 a 7 años de prisión. El segundo juicio, 11-2, que comenzó a fines de 2017, tuvo como acusados al diputado nacional Julio De Vido, quien fuera ministro de Planificación cuando sucedió el siniestro de Once, y Gustavo Simeonov, quien era el responsable de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos. Para poder ser enjuiciado, De Vido debió ser desaforado, es decir, debido a que era en ese momento diputado nacional, la Cámara de Diputados debió habilitar el juicio, disponiendo que De Vido quedara excluido de la ley de fueros. Los acusados fueron enjuiciados por 2 eventuales delitos, el accidente de Once y la administración fraudulenta de los recursos públicos. Julio De Vido fue condenado por la administración fraudulenta a 5 años y 8 meses de prisión, además de dejarlo inhabilitado a ejercer cargos públicos de por vida, mientras que Simeonov fue absuelto. Hace unos meses, en septiembre de 2020, Marcos Córdoba admitió haber anulado el dispositivo de freno del hombre muerto, dispositivo que es uno de los 4 sistemas de frenado del ferrocarril Sarmiento y que tiene como fin detener el tren en caso de que el conductor se desvanezca o se ausente de la cabina, por eso hombre muerto. Pero Córdoba aseguró que esa no fue la única causa del choque, ni tampoco le impidió aplicar los frenos manuales. La de Once fue la tragedia más anunciada de la historia argentina, pero no solo porque los usuarios avisaron en cada rebelión o porque la televisión mostró lo que estaba pasando. En la causa constan, además, muchos informes de organismos de control donde detallaban el desastre y advertían, textualmente, que si no se producían cambios urgentes, se avecinaba una tragedia, hasta que pasó lo que todos vieron el 22 de febrero, con un tren que no era reparado desde hacía más de 12 años. Algunos de estos informes de control provenían de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que se cansó de aplicar multas que no se cobraban, y otros de la Auditoría General de la Nación, que iban directo al despacho del ministro Julio De Vido. Una tragedia que se llevó más de 50 vidas y que tuvo casi 800 heridos y que hasta el día de hoy todavía no quedó muy claro quiénes son los verdaderos responsables de este accidente, que se podría haber evitado sin lugar a dudas. Espero que este historia te haya gustado. La semana que viene subiré un nuevo video, así que te invito a que te suscribas y nos vemos.